Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos oyentes, televidentes de su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios vivo para cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí en nuestro programa Somos Testigos de Cristo. Queremos saludarlos a todos los hermanos, oyentes, amigos televidentes que se han conectado fielmente a su emisora y a estas redes sociales como son Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, www.bellavista Estéreo y también por la emisora 103.6 FM Estéreo, para que ustedes la vayan dando ese link y la vayan entregando a otras personas, amigos, y ellos puedan conectarse también y escuchar el mensaje que el Dios de los cielos hoy en este día tiene para cada uno de nosotros. Gracias le doy al Dios por sus vidas, por estar aquí conectaditos, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y queremos entonces orar para que todo se haga bajo la dirección del Todopoderoso. Amén. Padre eterno de la gloria, estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, porque así lo has permitido, Señor. No hay nada que nosotros podamos actuar o hacer o imaginar o creer hacer. Todo lo tiene usted bajo control y usted es el que hace todo, mi amado Jesús. Hoy colocamos en las manos este programa suyas y están en las mejores manos. Y le pedimos al Padre que el Espíritu Santo guíe, oriente a todos los oyentes, abriendo sus mentes, sus corazones, pero también que sea ayudándome a mí en esta mañana para que todo se haga bajo la voluntad divina del Santo de Israel. Doy gracias al Dios eterno por un día más de vida, por su misericordia, por su fidelidad. Y también doy gracias al Dios eterno por cada uno de ustedes, amigos, oyentes, televidentes y hermanos, por sus vidas, por su existencia, por la fidelidad que Él ha tenido con nosotros en estos tiempos tan difíciles. Gracias le doy al Padre por todas estas misericordias que hemos estado con nosotros, y le doy gracias también a todos ustedes, mis amados oyentes, televidentes y amigos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también queremos saludar de parte de la pastora Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes a todos los oyentes. Somos de Casa Oración de Destellos de Amor, le habla su siervo y amigo Adolfo Duarte Carrillo. Y vamos a empezar esta mañana este programa maravilloso que Dios nos ha regalado. Y queremos ir primeramente a Romanos 8:37. Romanos 8:37. Vayan ustedes buscándolo ahí. Y dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Algunos dicen que
toman las cosas materiales, físicas, pero cuando habla aquí está hablando de nuestro enemigo, que es el enemigo que siempre se levanta contra nosotros, pero en Él, en Cristo, somos más que vencedores para derrotarlo, para derribar todas sus artimañas y lo que Él quiere hacer contra nuestras vidas. Y eso es bueno porque nosotros tenemos que entender que hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que cuando clamamos, Él responde, hay un Dios que cuando lo invocamos, Él está ahí para ayudarnos, para levantarnos, darnos fuerzas y poder seguir adelante, porque Él nos amó y nos sigue amando con ese amor eterno. Vamos a leer esta versión que siempre traigo por acá, y dice así, 8:37 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Mire que aquí habla más físicamente, problemas, tribulaciones, angustias, enfermedad y todo aquello que nos agobia, en Él somos más que vencedores. Y aquí vamos a mirar entonces el amor de Cristo, porque dice, nos amó. ¿Cuál es ese amor de Cristo tan grande? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, pero vamos a volver otra vez a volverlo a decir para que eso esté ahí quedando en sus corazones y sea un amor firme. Dice, es invariable, no varía, no cambia. El amor de nosotros sí cambia. El amor por una persona hoy lo decimos, mañana no, y así sucesivamente, porque somos variables, pero Cristo no varía. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y en Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, nunca los dejó de amar. Nunca dejó que porque las circunstancias, que un problema entonces se olvidó, no. Ahí estaba Cristo con nosotros. Y todavía es y sigue estando con nosotros cuando nosotros somos obedientes, nos sometemos, cuando hacemos lo que Él nos ordenó que hiciéramos, de enseñar su palabra y compartirla con otras personas. E inclusive para los inconversos, cuando claman, pero cuando Él ve que es un corazón verdaderamente constrito y humillado, Él está ahí para dar la mano. Siempre Él está ahí, pero hay que clamar, hay que humillarnos, hay que entender que nosotros no somos nada. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Ahora, divino, ese amor es divino. Es un amor santo, un amor divino. Entonces dice en Juan 15:9. Juan 15:9. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor está hablando de algo importante. Y habla del amor que el Padre tuvo con su Hijo. Porque aquí dice muy claro, como el Padre me amó, así también yo os he amado. Entonces el amor del Padre se manifestó a través de su Hijo amado. Y por eso Él también nos ama de la misma manera. Es un amor divino, un amor santo. No es un amor como el del mundo, Eros. El del mundo, nosotros nos arrimamos y amamos a una mujer o una mujer, un hombre, siempre buscando algo. Hay algún interés ahí, nunca damos nada gratis. Siempre buscamos algo. Pero el amor de Cristo nunca busca nada de nosotros. Eso es lo importante y lo bello. Han negado. Él está ahí siempre, no se cansa, está siempre con nosotros. Dice en Juan 15:13, dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí es el grande, por eso cuando uno dice amigo, de pronto uno dice amigo, amiga, por algo así, amistad, y de pronto porque hay gente que le gusta que le digan de otra manera, entonces uno dice, hola amigo, buenos días. Pero esa palabra amigo en el Señor pesa. Porque si usted verdaderamente considera una amiga, un amigo, es aquel que da la vida por usted.
Entonces, ese amigo que es Cristo Jesús no es alcahueta, es fiel, nos mantiene siempre ahí, nos levanta, nos ayuda. Hoy nosotros confundimos la amistad con la alcahuetería. Entonces, ese es mi amigo porque me alcahuetea. No, ese es su enemigo mejor. Porque el día que usted la embarre y caiga, ese ni te volverá, ni te mirará, se aparta. Cuando tú estás en negocios turbios es mi amigo, pero cuando tú caes y se destapó el negocio, él se abre, no lo conozco, él lo hizo todo, yo no sé nada de eso. Te deja. Pero Cristo es nuestro verdadero amigo, que aún en las malas, en las condiciones fuertes que vivamos, Él siempre nos acompaña. Él siempre está con nosotros. Ese es un verdadero amigo. Los amigos hoy son más que todo por interés. Entonces, eso es lo que es ese amigo. Annegable. Ahora miremos inseparable. Romanos 8:35. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Cuando estamos en ese Cristo poderoso y le somos fiel, Él nunca nos abandona. Podemos estar en la enfermedad y ahí está el amor de Cristo. Y como dice aquí en esta versión, dice, en la tribulación, ahí está el Señor. En la angustia, cuando nos persiguen, ahí está el Señor con nosotros. En la hambruma, también está el Señor con nosotros. En la desnudez, cuando no tenemos nada, ahí está Cristo. En el peligro o en la espada, cuando nos quieren hacer un daño. Si usted mira a los amigos cuando están en un peligro o están en alguna de estas circunstancias, paticas para qué son, y se van huyendo y te dejan solo, pero Cristo no. Cristo es fiel hasta el final, es inseparable, constriñe. Vamos a ver qué consiste de constriñe. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces Él es un amor que constriñe, porque Él murió por todos nosotros. Él fue el que murió por todos nosotros, y dice acá muy clarito, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir por Él, porque Él es el que nos salvó, el que nos retuvo, el que nos mantiene, el que nos da todo. Él murió para darnos vida y vida eterna y abundante. Hay muchos que no valoran eso. Hay muchos que no entienden eso. Judas no entendió eso y lo traicionó. Pero cuando ya pasó lo que pasó, ese amor que él vio que era verdadero, mira hasta dónde lo llevó. Lo constriñe, se puso triste, fue y se colgó de un madero. ¿Ves? Cuando amamos realmente a una persona y le hacemos algo y vemos que es malo, uno siente, uy, no la embarré, no debía haber hecho eso con él. Lo mismo pasa con el Señor. Entonces ese amor, porque vemos una fidelidad, uno que murió por cada uno de nosotros por todo, y nosotros debemos de morir por Él, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces son poquitos los que mueren por Él, son poquitos los que mueren por Él. Ahora vemos sacrificado, es un amor sacrificado. En Gálatas 2:20 habla y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un amor sacrificado. ¿Por qué sacrificado? Cuando Pablo habla ahí que él crucificaba su carne, no era que él se iba a crucificar en un madero, no. Era que las pasiones, los deseos, por amor a ese Cristo, que era un amor anegado, era un amor sacrificado, un amor que constriñe, un amor divino, un amor invariable, entonces él
se iba a sacrificar por ese amor. ¿Cuánto nos sacrificamos por a Cristo por amor? ¿Cuánto nosotros dejamos de morir esta carne en el sentido, los deseos, las pasiones y todo aquello que nos lleva a nosotros a que nos apartemos del Señor y le seamos infieles? Nosotros nos sacrificamos por amor a Él. Por ese amor entrañable, ese amor que no tiene precio, que nos dio a nosotros. Entonces, ahí está ese amor. Amigos oyentes, televidentes, hermanos, ¿será que somos capaces de hacer eso que Pablo decía o que dice en Gálatas 2:20? Que él dice muy claro, con Cristo soy juntamente crucificado. Él había muerto con Cristo. Y si usted mira, Pablo no estuvo en la crucifixión de allí. Él lo conoció, fue prácticamente cuando estuvo en ese encuentro que vivió él, donde el Señor se le apareció. Pero desde allí empezó a vivir crucificado por ese amor. Nosotros tampoco lo vimos crucificado, pero creemos a través de la Escritura que fue así, y que Él nos salvó. Entonces, por ese amor que en la cruz del Calvario, que Él murió, entonces yo también tengo que estar crucificado todos los días, muriendo a esta carne constantemente, de las pasiones, los deseos, de los malos pensamientos, de la ira, de la lujuria, de la murmuración, del juzgar, condenar, del mentir, de tantas cosas que tenemos que morir. Y eso es un amor sacrificado. ¿Por qué? Porque me sacrifico por Él. Me sacrifico por Él. Porque Él se merece ese sacrificio. Entonces mire que ese amor que Cristo dice que nos amó es inmenso, es maravilloso, es glorioso. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto teniendo en cuenta que el amor es divino, es anegado, es inseparable, nos constriñe, sacrificado? Podemos vivir de esta manera confiado en ese amor de Dios, que no nos abandona, que está siempre con nosotros, que nadie nos puede separar de Él, nadie es nadie. ¿Será que podemos hacer esto por aquel que nos amó tanto hasta llegar a morir en la cruz del Calvario por nosotros? Muchas veces no valoramos eso. Hay veces me pongo a pensar cómo somos nosotros de malo, que muchas veces hacemos cosas que sabemos que está mala, pero las seguimos haciendo, sabiendo que ahí estamos ofendiendo, que ahí estamos mirando a un Cristo diferente, no nos interesa, nos lo ignoramos, no nos importa, y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero las cosas que a Él le agradan, no las queremos hacer. Y eso nos duele. Porque cuando nos damos cuenta de eso, wow, ¿yo qué hice con el Señor? Pero hay algunos que no les duele eso. Y siguen haciendo sus cosas, y siguen andando en su mundo, y distrayéndose de cada día más. Pero realmente el que conoce a Cristo, el mundo ya murió para él. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra del Señor y Cristo no pasa, eso es eterno. Entonces mire que aquí vemos un amor de Cristo maravilloso, fiel, verdadero, que aunque ya lleva muchos años, Él siempre sigue siendo el mismo, porque así lo dice su palabra, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, no varía, no cambia. Ahora, miremos esa gracia del Señor, porque también es importante esa gracia que Cristo nos lo entregó. Y vamos a ver qué quiere decir gracia, para que entendamos algunos hermanos, oyentes, televidentes, amigos que están conectados. Gracia, la gracia de Cristo es un favor inmerecido, no lo merecíamos. Nadie merece que Cristo nos haya perdonado por su gracia. Y dice, amor y poder habilitado de Dios, otorgado a los seres humanos a través de la expiación de Jesucristo. Es un regalo gratuito para la salvación, perdón y fortaleza espiritual que permite superar debilidades, capacitación al individuo para hacer buenas obras y perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que usted entienda, nosotros cuando estábamos en la tierra, que no conocíamos a Cristo, y Él muere por nosotros no merecíamos eso.
Lo que nosotros merecíamos era el juicio eterno de nuestro Padre eterno. Pero Cristo vino y recibió la ira del Padre por nosotros. Como quien dice, Dios nos salvó del mismo Dios. Cristo nos salvó del Padre. Y eso fue por gratitud, por gracia. Porque nadie podía, no había ninguno que pudiera decir, Si vemos en el diluvio, dice la palabra que no había nadie, pero halló gracia. Hubo la gracia del Padre sobre Noé. De uno se salvó su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 fueron los salvos. Pero en Cristo, toda la humanidad recibió la salvación. El problema es que la gente no la quiere recibir. Por eso en 3:15 dice, y dice muy claro, amó tanto al mundo el Padre que entregó a su único hijo, unigénito, no había sino un solo hijo, para que fueran salvos, pero para el que cree. Al que no cree, no. ¿Por qué? Porque no cree en el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso usted sigue leyendo ahí el 16, dice, todo el que cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y luego explica por qué. Porque prefirieron más las tinieblas que la luz. O sea, quieren más andar en el sexo, las parrandas, las fiestas, las tocatas, las casetas, en el carnaval, bailando, tomando, adulterando, fornicando, todas esas cosas, que seguir, que estar en la luz de Cristo. Entonces, esas personas, para ellos no ha muerto Cristo, porque no les interesa, para ellos es insignificante, murió o no murió, no sé qué pasó. De pronto por historia así él murió, pero no lo viven, no sienten ese amor por el Señor. Y la gracia de Cristo nos fortalece, porque esa gracia, como le sucedió a Pablo, cuando estaba con el aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en ella yo me perfecciono, mi poder, porque es que en esa gracia, aunque yo esté mal, aunque yo tenga cosas por falla misma mía, cuando yo vengo a Cristo, Él me levanta. No, mira, la gracia es que yo, después de que ya me perdonó en la cruz del Calvario, que es la primera gracia, esa gracia sigue obrando en nosotros, porque seguimos pecando, y cuando llegamos a Cristo, nos perdona. Pero hay que tener fe en Él y creer, porque si no creemos, la gracia no opera, la gracia no sirve. Entonces, mire que esa gracia nos ayuda a nosotros a tantas cosas. Es más, la gracia me lleva más a ser santo, la gracia me lleva más a vivir en santidad, a agradarle más a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no merezco nada, y el Señor me regala algo. ¡Wow! Si usted es una persona que le hizo mucho mal a un vecino, lo maltrató, le quemó las matas porque le echaba agua, le hizo cualquier cantidad de maldades. Pero un día usted cayó en una enfermedad y no tenía dinero para ir a llevarlo a un médico y se vio mal. Pero ese vecino viene y le regala el dinero y le da todo lo que es la parte médica, hospitalaria y todo, y las cirugías y todo, y usted queda sano. La pregunta es, ¿usted seguirá haciéndole daño a esa persona o estará agraciado con él y esa gracia va a ser para siempre en gratitud a él? Así mismo pasamos con nosotros con Cristo. De esa misma manera tenemos que estar agradecidos con Él porque no merecíamos nada. Éramos enemigos de Cristo. La palabra dice que éramos enemigos y nosotros éramos enemigos del Señor y Él nos miraba con otros ojos. Y siendo enemigos, el Padre nos preparó a nosotros alojamientos y el Señor se fue a alistarlos, a organizarlos para que nosotros estuviéramos. Y Él dijo, donde yo esté, ustedes estarán conmigo.
¿Cómo no vamos a estar agradecidos con ese Dios? ¿Y cómo cada día no vamos a buscar más esa santidad? ¿Y cómo cada día no voy a estar yo en ese amor, consagrándome para Él? Y entonces estar ahí cada día más, como dice acá, sacrificándome yo, este cuerpo, este pecador, en morir en todo aquello que estamos cada día más pecando y fallándole al Señor. Esa es la gracia. Y vamos a mirar aquí algo bueno de eso. Dice, en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Él era rico, Él era poderoso, Él no tenía ninguna necesidad de bajar aquí. Cuando está hablando de eso, está hablando de la condición, porque Él se volvió uno como nosotros, para darnos salvación y vida eterna. ¿Tenía Cristo que hacer eso? No, pero lo hizo por gracia, porque le plació, porque lo quiso hacer, porque nos dio esa dádiva, ese regalo de salvación. Y vino y se hizo como nosotros, para regalarnos todas sus riquezas. Ahora, no va a pensar que las riquezas son tesoros en los bancos, no. Las riquezas espirituales que nos da a nosotros. La salvación primeramente. Y mire lo que dice en 2 Corintios 12:9, también hablando de la gracia. Corintios 12:9, y esto es lo que está hablando del aguijón. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos débiles, cuando estamos necesitados con problemas, Cristo está con nosotros. Y la gracia nos basta a nosotros, porque allí Él va a perfeccionar su poder. Y es cuando yo tengo esa relación más íntima con Él. Entonces me basta en la gracia de Él. Vivir con Cristo es eso. Y mire lo que dice en Timoteo, 1 de Timoteo 1, 12, 13. 1 de Timoteo 1, 12, 13. Doy gracias al que me fortaleció. Eso es hablando Pablo. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mire eso. Él era ignorante en ese aspecto. Y a pesar, y uno dice, ¿cómo es ignorante? Una vez hablé con un hermano, los fariseos eran ignorantes. No, ellos sabían, no. Ignorancia espiritual, no conocían, no valoraban, no miraban la grandeza de Cristo. Y Pablo es lo mismo, era un ignorante, porque perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, la maltrataba, inclusive a los pies de él. Le colocaron la ropa y fue permisivo y mató a Felipe. Y él tenía orden de los sacerdotes, de aquel gobierno sacerdotal que estaba gobernando, para que él fuera a otras provincias y capturara a los de la iglesia que perseguían a Jesús, porque le decían que eran la secta de los nazarenos, y los traían acá presos, porque eran secta los que seguían a Jesús. Y por eso él dice acá, era ignorante. Y lo dice en Timoteo 1, 12, 13. Dice, lo dice por ignorancia e incredulidad. Y era una persona conocedora de la palabra, conocedora de la Torá. Manejaba todo, porque él estuvo a los pies de Gamaliel, el más grande de esa época de los teólogos. Y era ignorante. Y dice él mismo lo dice en incredulidad, ignorante en incredulidad. No creía en el Señor. Entonces la letra no te hace a ti. Si tú lees Biblia, pero no permites que el Espíritu Santo te refleje la verdad y te revele esa palabra, no sirve de nada, eres un ignorante. Pero cuando tú lees la palabra y permite que el Espíritu Santo te revele la palabra y te muestre lo que Dios quiere hacer contigo a través de la palabra, la salvación y todas sus grandezas y todas sus bendiciones y sus riquezas espirituales, entonces ahí usted empieza, y eso es lo que Pablo
no sabía. Por eso el Señor dijo, la letra mata. Porque matan al Espíritu Santo y no dejan que el Espíritu Santo obre en nosotros porque nos aferramos a la letra y ya el Espíritu no puede revelarnos cosas maravillosas que están en su palabra. Entonces Pablo era eso. Pero cuando Pablo entiende la gracia de Cristo, que lo rescató, que lo sacó de allí, entonces él está agradecido y por eso él dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira hasta dónde llegó ese ministerio de Pablo, porque él sabía, él conocía muchas cosas, pero no era incrédulo. Era incrédulo, ignorante, por la ignorancia, porque la ignorancia nos hace ignorante a nosotros. Y cuando Dios tiene ese encuentro con el Señor y Dios le cambia el corazón a Pablo y le pone un espíritu nuevo y nace y tiene el Espíritu Santo, empieza a mirar y ve todo lo que Dios, que no se merecía eso. ¿Pablo merecía eso? No. Por ahí un versículo dice, y salvó a todos los pecadores, y yo era el primer pecador que estaba ahí. Porque él sabía que estaba pecando. Porque el pecado no es matar, robar, el pecado es desobedecer a Cristo, a la palabra. Eso nos lleva a nosotros a las consecuencias que son el robar, el apartarnos del Señor, eso. Pero el mayor pecado es cuando desobedecemos la palabra. Desobedecer la palabra es el mayor pecado. Por eso hay gente que le dice, no, tómate una cervecita, eso no es nada. Si yo hago eso, desobedezco la palabra, ahí estoy pecando ya. Ya eso es un pecado. No puedo hacer eso. Entonces Pablo tenía ese agradecimiento porque él no merecía, pero lo hizo y lo colocó en el ministerio. Y le dio un ministerio que no se lo da a nadie, que era el ministerio de la reconciliación. Te mire la gracia, todo lo que nos da el Señor a través de la gracia. Porque no merecemos, yo no merezco estar aquí, predicando en esta mañana, pero por la gracia de Cristo estoy acá. Entonces debo estar agradecido. Usted, amado oyente inteligente, no merece haber estado hoy vivo, pero está vivo hoy escuchando este programa por la gracia de Cristo, por su misericordia, por su amor. Entonces la pregunta es, mi amado oyente, amigo, televidente, hermano, ¿no hay que estar agradecido con el Señor? ¿No hay que adorarlo y darle gracias todos los días? Y entonces empezar a pagar ese amor y sacrificarnos cada día más en esa cruz, como decía Pablo, muriendo cada vez nosotros en la carne, en todas las pasiones, deleites que antes teníamos, para que Cristo entonces crezca y se fortalezca más nuestra alma. Y mire lo que dice en 2 de Timoteo 2.1. 2 de Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Sé más agradecido, lucha más por esa gracia, porque no merece ese ministerio. Entonces empieza a esforzarte, a ser el mejor, y por eso le da una cantidad de instrucciones. Enseña la palabra como es, esfuérzate a andar en el Evangelio. Hoy en día también nos dice lo mismo el Señor. No hay sino un solo Evangelio. Hoy han sacado cualquier cantidad de evangelios. Un solo Evangelio es el que hay, y es de Cristo Jesús. ¿Cuál evangelio te están dando a ti? ¿El de prosperidad? ¿El que vas a tener una vida maravillosa con Cristo? ¿En el que te dice que cuando llegas a Cristo se te van todos los problemas? No hay enfermedad, no hay dolores, la pobreza se acabó. Hay un solo evangelio. Y es el que está en la Biblia por los apóstoles, porque la iglesia es apostólica.
Ahora bien, esa es la gracia. Ahora miremos compasión de Cristo. Mire todo lo que estamos mirando que Dios nos da sin merecer nada. Nos da su amor, un amor invaluable, un amor que no tiene precio, nos lo regala. Ahora la gracia por la cual nos mantiene con vida, nos la regala. Es una gracia inmerecida. Y ahora viene la compasión de Cristo. Miremos esa compasión de Cristo. Dice así: por la multitud, por el infortunio, desdichado infeliz, por Jerusalén, por el leproso y por los que estaban de luto. Esa es la compasión por todos ellos. Y aquí está hablando la multitud. Cuando él estaba allá arriba, recuerde que en la pasaje cuando está le da comida a los 3.000, luego a los 4.000, él baja y cuando ve la multitud, él siente compasión de ellos. También siente compasión por el infortunado, o sea, aquel que es desdichado, infeliz. También siente compasión por Jerusalén, viendo que Jerusalén mataba a los profetas, y él decía que sentía compasión de ver que no recibían la palabra. Por el leproso, por los que estaban en el luto, cuando fallecían las personas y se ponían de luto, él sentía compasión por ellos. Y entonces vamos a mirar esa compasión. Y miremos aquí, victoria espiritual, promesas del triunfo final. Dice, sobre influencias malignas de los hombres. Ahí miremos esa compasión. Sobre influencias malignas de los hombres. En el Salmo 44:5. Victoria espiritual. Y es lo que estaba hablando acá cuando dice, somos más que vencedores por medio de él, aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Entonces, victoria espiritual, promesas del triunfo final. Dice, y sobre influencias malignas de los hombres. Salmos 44:5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. El salmista hablaba con esa seguridad. Recordemos que en aquel tiempo los enemigos eran los fariseos, los jebuseos, todos aquellos que estaban ahí en contra, los amonitas, los moamitas. Eran los enemigos del pueblo de Israel, que hoy todavía son sus enemigos. Pero el rey David tenía la confianza, la certeza, que a pesar de lo que pasara, con todas esas influencias demoníacas, porque en aquellos tiempos, recuerde que cada uno de esos países, regiones, tenían sus dioses paganos, y me imagino que ellos hacían sus oraciones contrarias para atacar a David. Pero el Señor de todo eso lo libraba. Hoy también tenemos enemigos que son personas que están sirviéndole espiritualmente a Satanás, son hijos de Satanás. Y que vienen contra nosotros con oraciones contrarias, con conjuros, con maldiciones, y con tanta cosa. Pero el Cristo que hoy tenemos también nos libra de todo eso. ¿Y por qué nos tienen rabia? ¿Por qué a Jerusalén o a Israel le tenían rabia? Porque era Dios con ellos. Y como Dios estaba con ellos y los prosperaba, entonces ellos sentían rabia. Hoy también la humanidad nos tiene rabia a nosotros. Y cada día se ve eso. Miren en África cómo los matan. Aquí en Colombia, ¿qué día mataron también hace rato? Como 4 o 5 hermanos, la guerrilla. Pero de todo eso nos va a salvar el Señor. Porque la salvación no es física, es el alma. Ojo con eso. Entonces mire, y miremos otro punto aquí, sobre fuerzas espirituales de maldad. Y aquí vemos más, nos estamos dando más. Dice, sobre fuerzas espirituales de maldad. Lucas 10:19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos esa certeza de que Dios, nuestro Cristo, en su gracia, en su misericordia, que no merecíamos nada de eso, nos da autoridad para que cuando vengan todos estos enemigos,
Cuando vengan todas estas maldades espirituales, podemos reprenderlas y podemos quitarlas y decirle, nada pueden hacer. Pero hay que creer. Pero si usted no cree en el amor de Dios, no cree en su gracia divina, ¿cómo va a creer usted entonces ni en la compasión de Cristo que tiene por nosotros? Que nos habla aquí mucho, entonces menos va a tener usted victoria espiritual. Mire lo que dice sobre las aflicciones más severas. También tenemos aflicciones y ahí también somos victoriosos. En Romanos 8:35 y tratamos al 37, dice así, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y viene el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Estamos mirando el versículo. ¿De qué cosas somos vencedores? De esto. No somos vencedores de los negocios, no. ¿De qué somos vencedores? De todo aquello que viene el enemigo que nos quiere atacar. Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada de eso nos podrá separar, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién te amó a ti? ¿Quién es el que nos ama con un amor eterno verdaderamente? ¿Quién es el que pagó el precio y murió por ti porque te ama? Ese se llama Cristo. Ese se llama Cristo. Ahora miremos sobre las atracciones del mundo. El mundo nos ofrece muchas atracciones y nos inunda, porque Él nos bombardea con una cantidad de cosas. Recuerde que la palabra dice que tenemos tres enemigos. Tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Nuestro primer enemigo es la carne. Por eso es que tocaba, dice Pablo acá, morir, crucificar, porque es el enemigo que te vuelve con nosotros, está con nosotros. En cualquier momento fallamos. Por eso el Señor dijo, a la verdad el espíritu está listo, presto a cualquier cosa, pero la carne es débil, porque es nuestro primer enemigo. El segundo enemigo es el mundo, porque el mundo nos bombardea en la televisión, en las calles, en los almacenes, en todo, con toda clase, celulares, con una cantidad de cosas que nos ofrece el mundo, que no es malo, pero si tú no lo sabes usar y no tienes una formación bien cimentada en Cristo, puedes caer. Entonces mire lo que dice aquí, sobre la atracción del mundo, 1 Juan 5:4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todas las cosas que nos quieran ofrecer del mundo, ya nosotros no lo miramos como algo importante. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Ya nosotros estamos en el reino de Jesucristo. Y el reino de Jesús es diferente al que está en este mundo. El martes hablamos sobre eso. Todo esto es pasajero. Todo esto va a quedar aquí, no va a irse nada. Pero en Cristo va a ser eterno lo que tengamos en Él. Ahora viene sobre los poderes satánicos. Hay poderes satánicos, hay gente que no cree en eso. Hay gente que dice, no, yo no creo en los brujos. En Satanás, no, tampoco creo en eso. Pero la palabra habla de eso, y vamos a ver qué es lo que quiere decir acá. Dice, Apocalipsis 15:2, dice así, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que están superando? Los que cuando venga la tribulación, la gran tribulación, los que están en Cristo, hoy los que mueren estando en Cristo, los que están cuando venga Cristo, no persiguen ni siguen nada de este mundo. Porque hay un proceso que está ya elaborando que se llama y está avanzando enormemente, y todos los países están alineando con eso. Ese es un propósito que viene de la Biblia.
donde todos están ahí incluidos. Primero empezó con el comunismo y hoy va más avanzando. Entonces, todos van por ese mismo rol. Y va a haber un tiempo donde va a haber un gobierno, donde va a haber una sola moneda y una marca para poder comprar, si no, no compran, si no, no viven. Difícil que va a ser eso. Pero la palabra dice que todo aquel que no se coloca la marca, ese estará con Cristo. Esos son poderes satánicos. Y en nuestra vida también hay poderes satánicos. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que en todo aquello el Señor está con nosotros ayudándonos. En todo aquello está el Señor peleando por nosotros. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente lo que está sucediendo en el mundo espiritual, nosotros, wow, miraríamos la verdad. Pero en el mundo espiritual hay guerras entre las tinieblas y la luz, ángeles peleando por nosotros. Pero muchas veces no comprendemos eso porque no lo vemos, no creemos. Porque somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero esto es por fe, hermano, por fe. Por eso el nombre de hoy somos testigos de Cristo es cuando en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Todas estas cosas, que la mala situación, que llegó, mire, una vez un señor me contaba de un pastor, otro pastor me decía, hermano, vea, una vez hubo una escasez de papa, creo que estaba en Bogotá. La papa se escaseó totalmente. ¿Y qué hizo el pastor? Fue y compró 5 bultos de papa para la casa. Entonces el pastor le preguntó, ¿y usted qué hace con el poco de papa? No, es que la papa se escaseó. Entonces, vamos a comprar papa. Y dijo el señor, el pastor le dijo, ¿pero para qué compras tantas cosas de esas? Se te van a podrir, ¿y qué va a hacer? Ahora, usted no tiene fe en el Señor. No cree en Cristo. ¿No dice Él que Él nos proveerá y estará con nosotros hasta el fin del mundo? Pero como muchos andamos por vista y no por fe, Pablo dice que ya nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, andamos por fe, mas no por vista. Pero no hay que negar que las cosas nos mueven, pero hay que empezar a orar al Señor, que a pesar de todo esto, nosotros creemos en aquel que nos llamó, que nos llevó a su reino y que murió por nosotros y que es más, en Él somos más que vencedores para todo aquello que se levanta contra nosotros. Porque el Señor le dijo, me voy de este mundo a los apóstoles, porque no tengo arte ni parte en el príncipe de las tinieblas que gobierna este mundo. El que gobierna este mundo es Satanás. Y por eso en Juan dice que todo aquel que hace las cosas del mundo, hijo del diablo es. Pero todo aquel que hace lo del Dios eterno, hijo del Padre eterno es. La pregunta en esta mañana, mi amado hermano, oyente, televidente, ¿estás haciendo las cosas de Cristo o estás haciendo las cosas del mundo? Tienes que definirte cuál de los dos caminos quieres, el angosto o el ancho. Cada día la situación se va a poner más difícil. La palabra dice que los tiempos serán cada día más malos. No va a mejorar. Cada día serán peores. Porque ya estamos en los últimos tiempos. La venida de Cristo está por llegar. Debe de tomar una decisión. O Cristo o el mundo. Vamos a saludar a nuestros oyentes, televidentes, amigos, hermanos que están aquí conectaditos. José Carrillo, Carmen Montoya, el pastor Marco Tulio Brujés, Daniel García, Felipe Suárez, Fernando Molina, Nora Ortega, Nicolás Bedoya,
Ricardo Jiménez, Sandra Londoño, Adriana Duarte, ay, te saludo, mami, un abrazo, Neida Núñez, Cristina Acevedo, Antonio Herrera, Patricia Agudelo, Guillermo Cabarga, bien, bendición mi hermano, Rodrigo Ruiz, Caterine Peñaranda, Dios le bendiga a mi amada hermana, el pastor Víctor Pachón, John Junior Gámez, Eugenia Álvarez, y aquí tenemos otros que son de otras ciudades del país y del exterior.